Y reconstruye tu vida, reconoce tu real condición. El día martes un plan de acción, y el día de hoy empezamos nuestro cuarto mensaje, amén, la cual es: prepárese para los obstáculos, amén. Un proceso en el cual el Señor nos habla de cómo va a ser esa reconstrucción en este nuevo año. No va a ser nada fácil, no va a ser nada sencillo, siempre va a haber algo que el enemigo va a querer hacer. Cuando veía yo este tema, este mensaje, trataba de hacer un poco de analogía, ¿no? De comparar un poco cómo son las carreras de saltos de vallas. No sé si algunos habrán visto en un momento, ¿no? No es una carrera lineal, no es una carrera en que solo tiene que ver la velocidad, sino que también tiene que ver la concentración, el enfoque, saber el tiempo oportuno en el que uno debe de hacer ese salto para poder ir brincando valla a valla. Entonces, esta carrera no es nada normal y se asemeja mucho a cómo es nuestro caminar o nuestro camino en las cosas del Señor. No es nada sencillo, van a haber obstáculos en el cual el enemigo nos va a querer derribar. Juan 16:33, el Señor mismo nos lo dice: en el mundo vamos a tener aflicciones. Eso es lo que nos asegura, pero Él también nos dice: confiad que yo he vencido al mundo. Eso es lo que el Señor nos indica, no nos quiere ocultar nada. Y también de esta misma manera no les quiero yo ocultar nada. En nuestro caminar como hijo de Dios, como cristiano, no es nada sencillo, no es nada fácil. Van a haber momentos en el que queremos tirar la toalla, va a haber momentos en el que no queremos avanzar, van a haber momentos en el que llegamos a pensar que no va a haber salida. Incluso algunos llegan a pensar, a desear la muerte. Porque así es el enemigo no se queda tranquilo solo con que caigamos, sino con que nos vea a nosotros, que nuestra vida sea inútil ante el Señor. Eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. No quiere solo que caigamos, porque el que cae y sigue todavía tiene presente que el Señor es un Dios de misericordia, que nos puede sacar de ahí. Nos volvemos a levantar, pedimos perdón, no seguimos haciendo lo malo y continuamos en este camino. Pero el enemigo se goza o siente el triunfo cuando cae esta persona, y no solo cae, sino que no se vuelve a levantar y se vuelve un objeto delante del enemigo inútil. Eso es lo que el enemigo, y eso es lo que no quiere el Señor, no que nos quedemos ahí, sino que nosotros saltemos esas vallas, brinquemos esos obstáculos. No se trata de improvisar, no se trata de ir nomás a la carrera así, aventarnos. No, hay que estar enfocados. Así como el corredor se prepara antes de cada carrera. No sé si ustedes, cuando han visto las Olimpiadas, a mí me gustaba ver las carreras cuando estaba Usain Bolt, el hombre que alcanzó velocidades récord dentro de las carreras. Yo decía, ¿cómo este hombre tiene que prepararse 4 años para que cuando él vaya a correr, lo que él dura son 10 segundos, 20 segundos? Eso es lo que él dura. Eso es lo que él dura, pero tras de esos 10 o 20 segundos, habían 4 años de preparación, habían 4 años en los que él tenía que cuidar su alimentación, habían 4 años en los que él tenía que ir al gimnasio, él tenía que prepararse en cada aspecto físico, mental, psicológicamente, para poder llegar hacia las Olimpiadas y salir victorioso. El Señor no quiere que nos aventemos a una carrera sin prepararnos. Él quiere que nos preparemos para lo que el enemigo está dispuesto a tirarnos. El problema no es que hay obstáculos en el camino. El problema es cuando no nos preparamos para brincar esos obstáculos. Ese es el problema, cuando no nos preparamos para brincar esos obstáculos. Hay que poder nosotros enfocarnos y ver cuál es esa preparación que debemos de hacer. Estamos en el libro de Nehemías y sabemos que Nehemías tenía una misión que ir a cumplir: reconstruir el templo, reconstruir todos estos muros. Eso es lo que él tenía que ir a hacer. Pero hacia cumplir ese objetivo se les enfrenta a bastantes situaciones, adversidades, tantas cosas
como falta de recursos en su momento, falta de ánimo en el pueblo, falta de los mismos enemigos que se les presentaba. Y dentro de esas tres personas, ustedes pudieron leer en el versículo 19 que son Sanbalat, Tobías y Gesem. Esos son los tres personajes que se le presenta a Nehemías como obstáculo. Nehemías, a través de este pasaje, nos enseña de que es Dios el que permite esa prueba, pero es Dios también el que nos da los recursos para poder pasar esas pruebas. Es Él mismo. Antes de poder colocar Nehemías la primera piedra, Él se prepara para resolver todos los obstáculos o planificar todos los obstáculos que se van a enfrentar en esta construcción. Cuando leemos, nosotros vemos de que Él no fue a la ligera a construir directamente. No, Él dice que salió en la noche, se levantó en la noche y salió Él en su cabalgadura y cabalgó toda la área, la rodeó completamente y se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. Y Él en esa cabalgata que dio por la noche, Él se dio cuenta de algunas cosas. Él evaluó lo que estaba viendo, Él vio lo que faltaba, Él determinó de alguna manera lo que tenía que ir haciendo para cumplir ese objetivo. Y dentro de esta planificación, Él también se dio cuenta de que iban a haber adversidades. Hay que darnos cuenta de que van a haber adversidades. Nehemías se pudo haber quedado ahí parado, plasmado, porque él pudo haber dicho: Señor, esta tarea es muy grande, no la voy a hacer porque no puedo como hombre. Señor, esta tarea, se me presentaron personajes o personas de mucha autoridad sobre esta región y no la voy a construir porque es imposible. Él pudo haberlo dicho como hombre, pero él no, él confió en que era el Señor el que lo llamó y continuó. Antes de enfrentar los obstáculos, debemos nosotros de confiar en el Señor. Eso es lo que hemos estado viendo. Antes de enfrentar los obstáculos, también debemos de evaluar esa realidad que estamos observando. Él salió, rodeó todo lo que, donde iba a estar la reconstrucción y se dio cuenta de qué era lo que había, ¿no? Por eso es que cuando vemos el versículo 13 al versículo 16, Él nos narra todo el recorrido que Él hizo. Él inspeccionó los muros, inspeccionó las puertas, las ruinas que Él observó. Él primero diagnosticó correctamente qué era lo que pasaba y acontecía en ese momento. Eso es lo que vimos el día domingo en el ayuno, que debemos de examinar esa realidad. Número 3, Él, como un hombre sabio y como un líder sabio, nos enseña que debemos de callar en el momento oportuno y debemos de hablar en el momento indicado. Hay que saber cuándo hablar y hay que saber cuándo callar. Dice el versículo 16: y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces le había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Él no se apresuró a hablar. Él supo mantener la calma. Él supo cuándo, en qué momento hablar. Y supo en qué momento tenía que callar. Porque él de alguna manera sabía de que tenía personal o tenía personas que no estaban contentos con lo que él iba a hacer. El silencio también es una herramienta que el Señor nos da. Cuando nosotros examinamos a Elías, que se fue a esconder en la cueva, dice que se presentaron algunas cosas y él salía a ver si era ahí el Señor donde se encontraba. Un torbellino, fuego, un gran temblor. Y dice que ahí nunca se encontraba el Señor, mas sin embargo, cuando escuchó ese silbido apacible, fue ahí donde se encontró el Señor. Entonces, el silencio también es esa herramienta que el Señor nos da. Muchas veces nos desesperamos en ese momento y es ahí donde nosotros renunciamos muchas veces. Queremos hacer tantas cosas y hay un silencio total que no sabemos si es o no es de parte de Dios. Pero hay una alabanza de Dani Berrío, si no me equivoco, que él nos habla de que es en el silencio cuando el Señor está trabajando. Es en el silencio cuando el Señor se comienza a mover.
Es importante saber esto, que también el silencio es una herramienta del Señor. El silencio también para nosotros demuestra una madurez espiritual. Demuestra esa madurez, saber en qué tiempo es el correcto para nosotros hablar. Muchas veces nosotros somos muy rápidos para hablar y a veces terminamos hiriendo o diciendo cosas que no queríamos decir, pero las botamos sin meditar, sin pensar cuánto daño puede hacer. Por eso es que dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento que esta lengua es una herramienta tan fuerte que puede ocasionar un incendio en todo donde nosotros estemos. Es importante tener esa palabra oportuna y saber cuándo callar. No es que Él me está agraviando y yo voy ahorita a responderle y voy a decirle todas sus verdades. Cuidado, hermano, hay que saber cuándo callar. No es que Él me está diciendo de esto, yo le voy a responder y van a ver. Cuidado, hermanos, cuidado. Hay que saber que hay que saber callar. Hay que saber eso de ahí. Hay en el libro de Génesis, amén, si me acompañan al capítulo 50, amén, versículo 20. Y habla José, ¿no?, en este versículo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo. José, todos sabemos la historia de José, ¿no? Vendido, fue llevado como un esclavo. Estando en esa posición, lo injuriaron, fue llevado a la cárcel, y después de todo ese momento, él resurgió y se cumplió el sueño que él tenía. Pero imagínense si José, en todo ese momento, en todo ese trayecto que él pasó, se hubiese encendido y hubiese comenzado a hablar más de lo que debía. No hubiese cumplido el objetivo que nos narra el versículo 20 de Génesis 50. No hubiese cumplido para lo que el Señor lo había llamado y lo había guardado, para llevarle bien a todos sus hermanos. Es importante saber cuál es el momento oportuno para hablar. Es importante saber. Número 4. Todo avance que nosotros podamos obtener va a provocar una oposición. Todo avance. Yo terminaba o decía el mensaje anterior, el día martes, yo decía que la oposición no detiene la obra del Señor, sino que revela quién está verdaderamente comprometida con ella, revela quién está con esta obra, que la obra es del Señor. Y les decía yo y les hacía verlo: cuando un árbol tiene frutos es apedreado, pero cuando un árbol no tiene frutos nadie le tira piedra. Es similar a la vida de un cristiano. Cuando un cristiano está avanzando, comenzará a aparecer los obstáculos, pero cuando un cristiano no está avanzado, lo que se cataloga como alguien que está frío, nadie ni el enemigo lo tomará en cuenta. Si es que esta persona no se ha encendido. Hay un predicador que siempre dice, y muchos lo han dicho desde aquí adelante: preocupémonos, hermanos, cuando en nuestra vida no hay pruebas. Preocupémonos, hermanos, cuando en nuestra vida todo sea color de rosa, porque algo es una señal de que algo está pasando, y es de que probablemente para el diablo no somos una amenaza. Eso significa que para el diablo no somos una amenaza. Si no estamos o no estamos viendo una oposición hacia lo que estamos haciendo, significa que algo no está bien en nosotros. Nehemías estaba cumpliendo la misión y aparecieron estas tres personas: Sanbalat, Tobías y Gesem, que se oponen para la restauración y la reconstrucción del templo. El enemigo se comenzó a molestar porque comenzaron a planificar esta reconstrucción, se molestó porque comenzaron a hacer la limpia, se molestó porque comenzó Nehemías a exhortar al pueblo para que trabajen, para que estén conforme a la palabra del Señor.
El enemigo no se mueve o no presta atención cuando una iglesia es fría, cuando una iglesia no hace nada. Cuando una iglesia está tan tranquila, el enemigo no se molesta ni en mirarlo, porque él no se preocupa. Él en su pensamiento dice: esos que están ahí ya son míos, no tengo por qué ir yo a derribarlos, ya están ellos ahí. Pero cuando comienza alguien a levantarse, el lugar donde él está, donde él opera, comienza a temblar, porque sabe de que le van a quitar almas, sabe de que va a comenzar a quitarle todo lo que él ha podido conseguir en esos tiempos. Él sabe esto de aquí, por eso es que él se molesta cuando alguien se levanta. Mi hermano, si hay alguien que está pasando este momento de que comienza a ver obstáculos en su vida, de que comienza a ver de que algo no sucede, que planifica y no está pasando, déjenme decirle de que están pasando por el proceso de Dios. Amén. Y siempre recuerdo yo la palabra que narra mi hermano, ¿no?, que le dijo el hermano Rafael cuando él pasó su momento difícil. Le dijo el hermano Rafael: disfruta el proceso. Disfruta el proceso. Es algo contradictorio, ¿no? Porque todos sabemos que el proceso no es nada que nos pueda gustar, no es nada que sea color de rosa, no, es color de hormiga. En ese proceso probablemente algo vamos a perder, en ese proceso probablemente algo nos va a pasar, en ese proceso algo el enemigo va a querer tocar en nuestra vida que queremos y nos va a doler. Pero es en ese proceso donde el Señor nos está moldeando, donde el Señor nos está preparando. Es ese proceso donde el Señor nos está refinando para poder ser esa persona, ese varón perfecto que busca que seamos. La burla, el desprecio y la intimidación son las armas comunes contra la obra de Dios. La burla, el desprecio y la intimidación. Algo que siempre se escucha, ¿no?, como jocosidad, tal vez. Algunos lo hacen de broma, otros tal vez lo hacen en serio. Cuando alguien tiene un plan, un proyecto, dice: y tú lo vas a poder hacer, y tú tal vez lo harás. Como que hay una incredulidad de que probablemente podamos lograr eso. Y muchas veces cuando nosotros iniciamos en algún liderazgo, esas son las cosas que el enemigo busca plantear en nuestra mente. Y tú lo vas a lograr. Pero si eres tan pequeño, pero si eres nuevo, pero si recién estás empezando, pero si nunca has sabido llevar a un grupo, pero si nunca has hecho esto. Son todas las dudas o las palabras que el enemigo hace venir a nuestra mente o a nuestra vida. Es así como se mueve el enemigo, haciéndonos dudar, despreciándonos del talento que tenemos. Mi hermano, si el Señor depositó algo en nuestra vida, déjenme decirles que Él ya vio el futuro. Él ya sabe que dentro de 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, cuál es el potencial que ustedes tienen. Y por eso es que le encomendó llevar a cabo esta sociedad, le encomendó llevar a cabo esta directiva, este departamento, este ministerio. Él ya sabe en las manos del Señor qué tan poderosos, tan fuertes podemos ser. Amén. Por eso es que ya le encomendó. Y no hay que dudar. No hay que dudar. Todos esos dardos que el enemigo quiere poner en nuestra mente, hay que desecharlos, porque el Señor sabe nuestro potencial. Él ya lo sabe. Hay que dejar todo desprecio, hay que dejar toda intimidación. Sí, a veces puede ser que alguien pueda venir a intimidarlo. Y era lo que pasaba con Nehemías con respecto a estos 3 personajes, Sanbalat, Tobías y Gesem. Llegaron a intimidarlo. Les dice en el versículo 19, dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Esas son palabras que usa el enemigo. ¿Qué es esto que hacéis vosotros? Es como que el enemigo quiere echar o hacer de menos cualquier trabajo que nosotros realicemos. Pero déjeme decirle que toda ayuda, todo granito, todo cuenta. Todo cuenta. Nehemías sabía que todo contaba. Por eso es que ustedes van a ver en capítulo más adelante que él no asume toda la responsabilidad
responsabilidad, sino que Él comienza a convocar de todas las tribus, de todos los que están allí en Israel, comienza a convocar todas las familias y comienza a designarle: tú vas a construir esta parte del muro, tú vas a estar en esta parte del muro, vas a estar en tal parte del muro, y comienza a encargarles a todos, porque todos cuentan en las obras del Señor. Todos cuentan, todos somos cuerpo. No todos podrán ser cabeza, no todos podrán ser manos, no todos podrán ser una extremidad o algo, pero todos formamos el cuerpo del Señor, y es necesario saber y reconocer esto de aquí. Es necesario, mi hermano. Cuando Dios restaura, el enemigo responde con estas armas. Nosotros debemos de seguir confiando en el Señor. He conversado pocas veces con unos hermanos que cuando vuelven a los caminos del Señor, y una de las principales cosas que el enemigo les pone en su mente o en su vida es de que no los creen dignos de que puedan retomar ese estatus que el Señor le dio. Y comienzan ellos a dudar de que si pueden o no pueden regresar al Señor. Y ellos comienzan a pensar en su mente de que no pueden ser aceptos delante de Dios. Pero el Señor está con los brazos abiertos, y Él quiere restaurarnos. Él quiere reconstruir nuestra vida. Él quiere reconstruir nuestra familia. Él quiere reconstruir nuestro hogar si es que se encuentra mal. Solo es necesario que le demos la oportunidad a Él y no al enemigo. Muchas veces le damos la oportunidad al enemigo a que entre, en vez de que sea Dios el que tome ese lugar. Número 5. Hay que tener una convicción firme y espiritual. Dice el versículo 18: entonces le declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron su mano para bien. Nehemías declaró que el Señor mismo había sido bueno sobre él. Nehemías había declarado que el Dios de los cielos era el que lo había ayudado en todo este momento, y era el que lo iba a prosperar. Por eso en el versículo 20 dice: y en respuesta a Sanballat, a Tobías y a Gesem les dijo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Hay que tener esa convicción clara, mi hermano, de que es el Señor el que nos envió, y es el Señor el que nos va a capacitar, es el Señor que nos va a guiar, es el Señor el que nos va a abrir las puertas, es el Señor el que va a pelear adelante de nosotros para que el enemigo no se oponga ni pueda salir triunfando, sino que seamos nosotros los que podamos cumplir la meta, cumplir el objetivo. La convicción espiritual sostiene al líder cuando la oposición es fuerte, cuando la oposición arrecia. Es esa convicción la que nos sostiene. Por eso es que es necesario que nosotros estemos firmes en el Señor. Dice la palabra del Señor: aquel que cree estar firme, mire que no caiga. David sabía la importancia de en quién tenía que estar su convicción. Era en el Señor, era en la palabra de Él, era en todo lo que Él había aprendido de sus padres y de todos. Por eso es que Él en los salmos, Él decía y expresaba abiertamente que Él, la palabra del Señor que había sido puesta en su vida, había sido su delicia, y si no hubiese sido por guardar esos mandamientos, nada de lo que había hecho o de a dónde había llegado hubiese sido solo con su fuerza. Por eso es que Él declara: si la ley de Jehová no hubiese sido mi delicia, ya en la aflicción Él hubiese perecido. Si nuestro Señor no es nuestra fortaleza, vamos a perecer, vamos a caer. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos mantenernos firmes en el Señor. Número 6. Hay que tener claro, y es que no toda palabra sale de la boca del Señor. No todos los que opinan tienen parte en esa obra. Nehemías tenía claro lo que tenía que hacer.
sabía los límites, las limitaciones, que tenía. Él sabía todo y él había salido y había estudiado todo. Pero algo que él tenía claro también es que no todo lo que le podían decir venía de parte de Dios. Y hace el año pasado, en unos cultos atrás, habíamos visto, ¿no?, la historia que nos habla en el libro de Reyes, cómo es que se presentaba un joven profeta y un viejo que se hacía llamar profeta. Y cómo este viejo profeta le hablaba al joven de que el Señor le había mandado a decir algo, pero lo que había dicho el viejo profeta solo le trajo muerte al joven profeta. No toda palabra que pueda hacer que alguien les pueda decir puede venir de parte de Dios. Y hay que tener ese discernimiento para poder tener claro quién es el que está edificando o quién es el que está destruyendo, quién es el que está cooperando o quién es el que está estorbando. Es necesario tener ese discernimiento. No toda crítica, mi hermano, merece respuesta, ni todo opositor debe ser integrado. Recuerden el primer punto, uno de los primeros puntos, de que hay que saber cuándo hablar y cuándo callar. Hay críticas o hay palabras que no debemos de tomarlas en cuenta. Hay palabras que no vienen del Señor. Y asimismo hay situaciones en las que no debemos nosotros ni responder. Dejémosle las cosas al Señor. Él es el que va haciendo todo lo que tiene que hacer. Él dice, mía es la venganza. Él es el que va haciendo lo que tiene que hacer. No toda crítica merece esa respuesta. Es importante saber distinguir quiénes son los que están ayudando a la obra del Señor y quiénes son los que no lo están haciendo en su momento. Dice el versículo 20, después que dice, y el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros tus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Es importante poder distinguir. Es importante. Hay un adagio popular, ¿no?, que dice, hay que saber elegir qué batallas pelear. Hay que saber elegir qué batallas pelear. Hay que saber a quién o en qué momento debemos de hablar. Hay situaciones en las que, mi hermano, solo debemos de estar tranquilos, sentados ahí donde el Señor nos ha puesto. Y es el Señor que solito va haciendo su justicia. Nosotros no nos tenemos que mover, ni a derecha ni a izquierda. Estar tranquilos, confiados, que el Señor va resolviendo todo a su paso. Pero para eso hay que saber distinguir. Es importante reconocer que va a haber oposición. Cuando decidamos cambiar, cuando decidamos tomar las cosas del Señor en serio y cumplir la misión, la oposición se va a presentar. Y de acuerdo a lo que el Señor nos ha entregado, puede ser esta una fuerte oposición o algo leve. Pero lo que sí debemos de saber es que cada nivel que avancemos, cada escalón que demos, todo va aumentando. Tanto como las bendiciones, como también las pruebas que el enemigo va a poner. Hay que tener claro. Pero lo que sí no debemos de hacer es abandonar esa visión por la crítica. Muchos hermanos se han ido de una iglesia porque dicen, no, es que alguien me dijo esto y yo ya no quiero volver. Es que me dijeron esto y ya no quiero volver. No quiero estar ahí. Hay que mantenernos enfocados. Que la crítica no nos apague. Que lo que pueda decir alguien no nos apague. Que lo que nos debe de importar es lo que el Señor piensa, dice y determina de nosotros. Eso es lo que realmente importa, porque es Él el que nos busca, es Él el que pesa nuestros corazones, es Él el que realmente va a determinar qué va a suceder con nuestra vida. La restauración genuina va a incomodar, la restauración va a incomodar, el orden va a provocar resistencia,
Cuando alguien quiere encaminar o guiar algo a un orden, va a traer resistencia. Porque como hombre o como humano, estamos nosotros, esta carne está determinada a todo quererlo hacer de la manera más fácil, más sencilla. Y dentro de esto nos queremos saltar procesos, nos queremos saltar pasos. Pero el orden es importante porque Dios es un Dios de orden. Y no nos podemos saltar. Queremos alcanzar la bendición, pero sí, debemos de pasar esos obstáculos. Queremos llegar a otro nivel, sí, debemos de subir ese escalón. No nos podemos saltar este orden, no nos podemos saltar, porque es ahí donde el Señor nos prueba y nos determina de qué estamos hechos, de que si estamos preparados o no para vivir eternamente con Él. Liderazgo, para el liderazgo hay que tener discernimiento antes que cualquier entusiasmo. Hay que tener convicción antes de querer solo los aplausos del público, de la gente, del hombre. Hay que tener esa convicción. Dios nos llama a evitar estos obstáculos. No nos llama, perdón, a evitar estos obstáculos, sino a estar preparados para enfrentarlos. Y como aquel corredor de vallas, que él se entrena 4 años, nosotros nos entrenamos esta vida aquí sobre la tierra para vivir una eternidad con el Señor. Amén. Es tan poco y tan efímero para lo que vamos a vivir con el Señor. Es un instante nada más comparado con esto. La obra del Señor es necesaria que siempre estemos con Él. Tener una convicción clara de que es Él el que nos llamó, tener un discernimiento y una confianza absoluta de que es Dios el que nos va a guiar. Y si Dios inició la obra, Él mismo se encargará en nosotros en sostenerla. Amén. Pueden ponerse en pie. Esta es